Y vamos a hablar ahora, queridos codritos, acerca de otra cosa que tiene contaminados a muchos de la Gran Babilonia, de estos de Pérgamo, que salieron de ella, pero pues arrastran contaminaciones, que es lo que Yahshua le quiere decir a esos hermanos de Pérgamo en Apocalipsis 2, en la carta a la asamblea que está en Pérgamo. Que se limpien, que se acaben de sacar de contaminaciones de la mujer de Roma. Claramente dice que Roma, ella mora, tiene su morada espiritual, todavía tiene raíces, tiene demasiadas cosas que la anclan a Roma, de donde salió. Y dice que Roma porque dice donde fue muerto Antipas, testigo fiel mío. Y ese fue un mártir del primer siglo que murió en Roma. Eso lo dice la historia. Tenemos un mensaje en las páginas web, ¿saben? De todo esto que estamos hablando. Allá hay más de 1800 mensajes, queridos codritos, escritos por el favor de Yahweh, ¿verdad? Imagínense, desde el 1990 y pico estoy yo escribiendo mensajes, bendito sea. Porque yo pues estoy estudiando Torah desde los años 80 más o menos. Aunque conocí la iglesia, la única iglesia Torah observante que había en el mundo y que comía kosher, celebraba la fiesta, en el año 75 por ahí, la conocí. Pero así no formalmente, no asistía, sino por los programas, las revistas que publicaban y eso. Y me tardé mucho en que se abrieran los ojos y que yo pudiera identificar eso como una cosa que no era parte de la iglesia católica. Yo creía que era lo mismo. No es lo mismo. No había nada en parecido, queridos cielos. Bueno. Y entonces algunos salen con la doctrina de la Trinidad ahí a flor de piel. Que parece inofensiva, fíjense ustedes. Es una doctrina que sí se puede, porque hay algunas traducciones que hablan mucho del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero nunca la Torah dice que sea una persona el Espíritu Santo. ¿Ven? Que sea una tercera persona. Se habla de dos personas, el Padre y el Hijo y el Espíritu, pero nunca una persona. Y las personas de la gente que cree en la doctrina trinitaria dice que los tres son personas. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una. El peligro con la doctrina de la Trinidad, queridos siervos, es que enseña que la familia o Ejad o casa de Yahweh es una cerrada y limitada a tres personas nada más. Piensen ustedes como ellos, no son tres. Y tú no digas que podemos ser Elohim, porque del diablo eres. Tú no digas que tú te vas a sentar en el trono con Yahshua durante el milenio, que vas a reinar con Yahshua, porque eso es del demonio también. Esto es para los tres, dicen ellos. Eso es para los tres de la Santísima Trinidad, Rafael. Tú te has vuelto loco. ¿Cómo tú vas a querer sentarte? Yo no me quiero sentar en ningún trono. A mí me lo ofreció Yahshua, y a ti también, y a ti, al otro, si te depura. Y Él nos va a sentar y nos va a dar una corona y nos va a dar un cetro. Eso no, Satanás no se le ofreció eso y lo tomó por sí solo. Eso es diferente. Nosotros no, nosotros estamos, Yahshua, ¿qué hay que hacer? Yo te quiero dar una de esos, Rafael. ¿Tú quieres? Yo sí, me encantado que me quieres dar un trono. ¿Y qué hago? Pues se me fiel, sé bueno. Ay, ayúdame, qué bueno. Yo sí, eso me suena razonable si tú eres buenísimo conmigo, Padre, si tú eres buenísimo conmigo, Yahshua. Pero después vemos que en este mundo no es tan fácil, ¿verdad? Y que el enemigo lo impide, lo trata de impedir, queridos colegas, pero no puede. Nada nos puede alejar del amor que está reservado en Yahshua HaMashiach, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada, ni los poderes celestiales, lo de creado, ni lo eterno, nada. Bueno, lo eterno nunca nos va a nosotros a separar, nunca. Entonces, pues ese es el problema. Que la familia de Yahweh para los trinitarios es una casa sólida, limitada a tres y cerrada, como que nadie más puede pertenecer ahí. Ellos no se conceptúan como parte de la familia. Fíjense ustedes, los católicos y muchos dicen yo soy hijo, yo soy hija, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo? Yahshua dice que somos de la misma Ejad, de la misma casa, seremos Ejad con él y con el Padre, porque el Ejad es de dos, no de tres. Eso es lo primero.
La Ejad no se compone de tres personas, queridos codritos, que lo llaman una doctrina, una trinidad, los de la doctrina trinitaria. No es una Ejad de tres, es de dos. En todo caso vendría siendo una dualidad, pero es una unicidad. Son dos en uno, queridos siervos. Los adherentes de esa doctrina erran si con ella creen que la Trinidad es toda la Ejad o familia de Yahweh. Y eso creen los católicos. Ese es el error, eso es lo que creen los católicos, que está limitada y cerrada limitada a tres personas. Y otros de la iglesia andad de la Gran Ramera también creen lo mismo, queridos codritos. No entienden ni se conceptúan a sí mismos como seres espirituales pertenecientes a la gran familia espiritual de Yahweh, que es una familia en crecimiento. Es una familia en crecimiento, no una familia estática y cerrada y limitada a tres personas, nada más el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son millones y billones los hijos que serán de la familia Ejad de Elohim, no tres nada más. Vamos a ver algunos textos que tengo aquí, que los estoy velando, y no quiero saltar ninguno, para que ustedes vean que el Espíritu es el Padre y el Hijo, no es una tercera persona aparte, querido. Ellos son espíritu, ellos. Juan 4:24. Yahweh es espíritu, y los que la adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Segundo de Corintios 3:17. Ahora bien, Yahweh es el espíritu. No es aparte, queridos coditos, no es una tercera persona. Ese espíritu ha existido desde siempre, porque ellos existen desde siempre, ellos son espíritu. ¿Quiénes? Elohim. ¿Qué son Elohim? Pues aprendimos que son el Padre y el Hijo. Elohim y el Verbo. Vamos a seguir buscando textos. Ellos son espíritu, lo dice Pablo en 2 de Corintios 3:17. Ahora bien, Yahweh es el espíritu. El espíritu no es una tercera persona, es Yahweh, es Elohim, es Yahshua. Son las dos que ya hay. Existe, por supuesto, el Espíritu Santo, que se llama la Ruach HaKodesh en hebreo, queridos seres. Pero no existe como una tercera persona de la Trinidad, porque no es una Trinidad a donde pertenecen en la Ejad de Yahweh, no es una Trinidad, sino Elohim de dos nada más. Inicialmente, unos dos nada más existían en el principio. Y eso es una familia en crecimiento que va a tener muchos hijos, y vamos a ser muchos los miembros de ese Ejad o familia de Yahweh, que no es una Trinidad de tres. Así que el Espíritu no es una persona o algo aparte de ellos dos, es de ellos. Ese Espíritu es de ellos, el Espíritu Santo es de ellos, ellos son Espíritu. En 1 de Juan 1 vemos la descripción del Ejad Elohim original, y es una dualidad. Ahí no se menciona el Espíritu como una tercera persona. No es una Trinidad. En Juan 1:1 no se menciona eso, y 1:2. Eran el Padre y el Verbo sin encarnar aún, ¿verdad? Cuando en la eternidad, al principio de la creación, el Verbo no había encarnado, y el Verbo estaba con Elohim y era Elohim. Eso dice Juan, y eso es verdad. Aunque el Espíritu existía, no dice del Espíritu que el Espíritu estaba con Elohim y era Elohim, o que el Espíritu Santo se encarnó aparte del Verbo en otra persona. Se encarnó en Yahshua, en el Verbo, que ya era Espíritu, pero hubo que fecundar una mujer con el Espíritu, ¿verdad? Querido cielo. Se encarnó en el Verbo, que ya era Espíritu Santo de por sí, que ya era eterno, que ya era super Elohim del principio. Vamos a ver Génesis 1:1 para dejar esto establecido, porque estoy hablando mucho. Vamos a la prueba. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, tohu y bohu, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. El espíritu de Elohim. Elohim es el espíritu, no es una tercera persona, querido. El espíritu no estaba aparte. Vengo ahora, Padre, Hijo, voy a pasar sobre las aguas.
No, querido siervo, el Padre, Elohim, uno de ellos se movió, el Espíritu, y sí, pasó por encima de las aguas. Son lo mismo, el Hijo y el Padre y el Hijo son Espíritu. Juan 1:1. En el principio existía el verbo o la palabra de Yahweh. Y la palabra o el verbo estaba con Elohim, y el verbo o la palabra era Elohim. ¿No dice el Espíritu? ¿Dónde está el Espíritu ahí? Que era Elohim también, que era Trinidad. Es dos, Ejad. Una unicidad, queridos codritos. En propósito, en existencia, en consistencia, en todo. Aunque el Espíritu estaba, pero el Espíritu era ellos dos mismos. Y el Espíritu no se encarnó en una persona aparte cuando se encarnó Yahshua, el Verbo, sino que fue el Verbo o la palabra la que se encarnó y tomó forma y apariencia de persona. Eso no lo hizo el Padre no se encarnó, sino el Hijo. Y el Espíritu no duplicó eso, el Espíritu no fue, yo también me voy a encarnar como otra persona. No, queridos codritos, concibió por el Espíritu la Virgen Miriam y se encarnó, y era la misma segunda persona de la Ejad, era el Verbo. Ahí no empezaron a haber 3 y 4 y 5 personas, todavía dos que eran uno, la Ejad. Busquen en Génesis 1 y en Génesis 1:2, dicen que son Ejad. Cuando dice que son uno, la palabra hebrea es Ejad. ¿Saben lo que es Ejad? Ejad se usa para cuando tú tienes un racimo de uva o un racimo de plátano y tiene muchos, ¿verdad? Tiene más de uno, pero son uno, pero es una colectividad, queridos codritos. Eso es la palabra Ejad. Puede ser una docena de huevos, un Ejad es una docena también. Muchos, pero es uno. 12, pero son uno, una docena. Bueno. Entonces nunca el Espíritu Santo de Yahweh fue una tercera persona aparte del Padre y el Hijo, o Elohim y el Verbo. Y ellos se multiplican por el Espíritu, que son ellos mismos. Por el Espíritu que lo ponen en seres de carne y hueso, escogidos suyos. Ellos no se multiplican mediante semilla humana, como el ser humano, como Adán. No, saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues así como el hombre se multiplica por simiente humana terrenal y fecunda a la mujer, y esa simiente del hombre no es una persona aparte, ¿verdad que no lo es? Pues también Yahweh se multiplica con simiente espiritual celestial, y esa simiente espiritual no es una persona aparte, queridos siervos. Vamos a ver un ejemplo. Y estamos hablando, déjenme subir esto, y estamos hablando del Espíritu Santo, que era el original. Porque también luego Yahweh de sí mismo, de su espíritu, no de la tercera persona, de su propio ser espiritual, tomó espíritu y hizo a otros seres espirituales angelicales, que algunos pecaron. Algunos pecaron y dañaron el espíritu que era en ellos, que estaba en ellos. Era ellos también. Ellos no eran aparte del espíritu que Yahweh había puesto, pero ellos eran seres de espíritu, hechos de espíritu, queridos códigos. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. No dice alma inmortal, fíjense, alma viviente. Y después se le dijo: si haces esto y comes de aquello, ciertamente morirás. El hombre no es inmortal. Esa es otra cosa que tenemos que hacer otro video acerca de esta creencia grecorromana de la inmortalidad del alma. Y de hecho que algunos judíos la comparten. Y yo me quedo bobo. Ni los musulmanes creen eso, queridos codritos. El ser humano no es inmortal, muere. Bueno, el primer Adán fue hecho alma viviente. El último Adán, o el postrer Adán, que es Yahshua, espíritu que da vida. No es aparte. Yahshua y espíritu que da vida son la misma cosa. Él es el espíritu que da vida. Él es el Espíritu Santo.
Él es de Espíritu Santo. No puede ser de otra cosa, no se puede separar el Espíritu de Él, porque entonces él deja de ser. Él es el Espíritu, igual que el Padre es Espíritu. Así que Él es Espíritu que da vida. Y todos esos seres angelicales fueron hechos del Espíritu. Cuando Yahweh los creó, tomó de su Espíritu, y de su Espíritu hizo luz, hizo más luz, y después formó los ángeles, queridos codritos. Los creó de materia espiritual, del Espíritu. Eran todos buenos, creados por el mismo Espíritu que mora que tiene el Padre, que es el Padre. Ahora bien, nosotros nacemos sin el Espíritu morando en nosotros, y nos tiene que poner el Padre su Espíritu, nos tiene que dar de su Espíritu y ponérnoslo en nosotros. Por eso ahora sí seremos personas distintas. Muchos, cuando nazcamos del Espíritu que Él ha puesto en millones de personas, van a ser una nación toda en un día de repente, para lo que para algunos es la Trinidad, eso va a incluir trillones de personas. Así que no es ninguna Trinidad cerrada y limitada a 3 personas como alegan, que no se están viendo a sí mismos como potenciales hijos que tienen que nacer de nuevo. Ese es el peligro con la doctrina de la Trinidad. No se están viendo a sí mismos como lo que son realmente y lo que van a llegar a ser si lo hacen, porque eso los está limitando. No, eso es para ellos nada más, para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre dice: si yo lo quiero sentar en mi trono, y Yahshua dice: lo sentaré en mi trono, así como mi Padre me ha sentado en su trono. Entonces su trono es el trono de Yahweh, donde nos va a sentar Yahshua, es en el mismo trono de Yahweh también, queridos codritos. Porque estaremos dentro de Él, en Él somos espíritu del mismo, y viene así todos esos espíritus como por un imán, y se jalan y se meten para adentro, y tenemos una morada gigantesca que cubre toda la extensión del universo, si Yahweh lo quiere así. Una casa más grande no puede haber en todo el universo. Vamos a ver, versículo 18 de aquí de 1 de Corintios 15 también. Dice: contemplando como en un espejo la gloria de Yahweh. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, perdonen la palabra, de esplendor en esplendor. Estamos contemplando como en un espejo el esplendor del amo, del Padre y el Hijo, que es el mismo. Estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, de esplendor en esplendor. Vamos creciendo como por el amo, el Espíritu. Como por el amo, el Espíritu. Él es Espíritu. Ahora nos ha dado de su Espíritu, que ha venido de Él y nos lo ha puesto a nosotros, queridos colegas. Y seremos, y seremos de la casa o familia divina de Yahweh. Y habrá unos sellados y otros no sellados para la gran tribulación. Vamos a ver en Apocalipsis 7:4. Miren cuántos nada más sellados va a haber. 144,000, dice Juan. Y oí el número de los que fueron sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y en el versículo 9, brinquen para allá. Mismo capítulo 7 de Apocalipsis. Después de esto miré, y vi más. Y vi una gran muchedumbre que no se podía contar. Eran tantas, eran muchos más de 144, eran millones, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestimentas blancas y con palmeras en las manos, triunfantes. Emergieron triunfantes, atravesaron la gran tribulación, pero no tomaron la marca de la bestia. Esta es la familia de Yahweh. Esos son los que, ahí estamos viendo los que ya nacieron. Juan los vio ya nacidos. Estamos por nacer. A la séptima trompeta, de un golpetazo, de un trompetazo, ahí una nación entera va a aparecer. Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosas semejantes? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dado a luz un país entero en un solo día. ¿Nacerá una nación toda de una vez? Sí. Eso es lo que está diciendo Yahweh a través de Isaías. Increíble, dice Isaías. Esta es la familia de Yahweh que nacerá como una nación en un solo día. Billones de personas, 144,000 sellados y millones, quién sabe cuánto. Una gran muchedumbre que no se puede contar, de tantos que son sin sellar. Porque no se sabe el número cuántos son. Gálatas 4:6.
Y porque sois hijos, Yahweh ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Abba. Porque son hijos, a mis hijos se los doy, mi Espíritu se lo doy, no a cualquiera, a mis hijos, y mis hijos son los que me obedecen, dice Yahweh, los que guardan mis mandamientos y tienen la fe en el amo Yahshua verdadero, que no abolió ni una tilde ni una jota de la ley. Y porque sois hijos, Yahweh les ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ven, sacó Espíritu de su Hijo. ¿Qué dijo el Hijo? Vengo con la dádiva. No sé, esperen la promesa en Pentecostés. No se vayan, estén ahí reunidos, que yo subo y de allá arriba les voy a mandar la ayuda, el Consolador. ¿Se acuerdan? Padre, ya están. Él sube allá, fue glorificado, se sentó en las alturas en el trono celestial de su Padre y dijo, falta una semana para Pentecostés. Después que subió faltaba solamente 7 días, la última semana. Y les prometí lo que tú me dijiste, Padre, mandarles el Consolador. Sí, hijito. En Pentecostés, de aquí una semana, tomas de tu espíritu y se lo mandas para allá abajo a todos los que están reunidos, a todos los que te obedecieron, todos los que creyeron en ti. Porque los que no se reunieron y no hicieron caso, el espíritu no les descendió. Se quedaron sin eso, queridos codritos. Lo pudieron haber obtenido después, ¿verdad? Pero en ese momento no lo tuvieron. Solamente los 120 que estaban allí reunidos. Qué buen número. Porque cuando se cumplan los 120 términos de años de jubileo, vamos a nacer todos del Espíritu de un cantazo a la 7ª trompeta, como leímos en Isaías 66:8. Bueno, así que porque sois hijos, Yahweh ha enviado el Espíritu de su Hijo, no el Espíritu, la persona parte de la Trinidad, no la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu que es su Hijo y que está en su Hijo y que es de su Hijo, a nuestros corazones, tomó de su Espíritu. Vamos a ver otra instancia donde Yahweh toma del Espíritu, ahora de Moisés, Números 11:25. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Yahweh. Reunió después a 70 hombres de los ancianos del pueblo y los colocó alrededor de la tienda o del tabernáculo. Entonces Yahweh descendió en la nube y habló. Yahweh descendió en la nube y le habló. Tomó del Espíritu que estaba sobre Moisés. Bueno, dice sobre él, queridos coditos. ¿Será sobre el Espíritu de Yahweh o del Espíritu de Moisés? Fíjense que aquí ahora sí ya me tranqué. Y tomó del Espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Yo entendía que había tomado del Espíritu que le había puesto a Moisés, que era mucho, que el rostro le resplandecía. ¿Se acuerdan? Y le salía como un aura así, que uno dijo que eran unos cuernos, y no, era luz. Pues yo entendía que había tomado de ese Espíritu que emitía Moisés, que tenía tanto, y lo puso sobre los 70 ancianos. Pero si fue del Espíritu de Yahweh, que estaba sobre Yahweh, pues él es Espíritu, él es ese Espíritu, es el mismo Espíritu, el mismo. Pero miren cómo él se va multiplicando por el Espíritu. Ahora le dio no solamente el Espíritu a Aarón y a Moisés, ahora tomó del Espíritu y lo puso en 70 más, queridos colegas, en 70 ancianos más. Y Yahshua, cuando estuvo aquí, mandó a escoger a 70 y después a los 120 que el Espíritu descendió sobre ellos también. Todos unos paralelos, ¿verdad, queridos colegas? Y de aquí, pues precisamente nos vamos a los paralelos entre Moisés y Yahweh y Aarón y Yahshua. Vamos para allá porque estas instrucciones, esto es, ¿qué dice la Escritura que es la Torah, los libros del Antiguo Pacto? Ejemplo para nosotros, instrucción, nos sirven de instrucción y ejemplo. Son preceptos, queridos cuitos, que Yahweh da. Preceptos son principios que él va a utilizar más adelante para hacer lo que le falta por hacer, basándose en lo que ya hizo y como ya lo hizo. Shalom, queridos codritos, que Yahweh los bendiga mucho. Bravos, fuertes y valientes, no le teman al enemigo ni a las lenguas viperinas, que son muchas, queridos siervos.